Muy buenas amigos de Virales, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy bien. Continuamos nuestra aventura en Medieval Dynasty con nuestro pequeño Bratomir. Ya tiene 3 años. A ver, vamos a descansar. He estado farmeando un montón, he estado cazando un montón para poder tener el siguiente tier de... ¿Dónde está? Tecnología de casa. Por fin ya podemos crear el pabellón de tier 2 de casa y podemos hacer este arco, que encima tengo que gastar 1500 más. He reclutado 2 o 3 personas más, como verán. A ver, en esta parte he puesto un leñador más, alguien que se encargue del almacén de recursos y un herrero, sí, para que vaya haciendo flechas. Quería probar el tema de las flechas, a ver si pasaba igual que en el huerto, que no me gastaba los materiales y vaya dejando haciendo flechas normales, pero no. El herrero sí te gasta el hierro. Una pena, pero bueno. Aquí es la familia Casimiera. Con Nadmir tuvieron a Leonarda. Eso fue en el video anterior. Esta es nuestra casa. Aquí tenemos una pareja. Aquí tenemos otra pareja. Esta está solita. Tenemos otra pareja. Otra pareja. Y aquí tenemos 2 mujeres. Me quedaría para un NPC más, que la verdad me da igual. Somos un montón. Ya somos 17 en la población. Se me ha desbloqueado también. No estoy muy lejos. A ver cuánto vamos. 3000, 5000 de la mina. Nos falta un huevo. Se me ha desbloqueado también el tier 2 del granero. Y el tier 3 de costura. Pero costura mucho no me interesa ahora. Lo que sí me interesaría es hacer el tier 2 del pabellón de casa. Eso lo vamos a hacer hoy. Vamos a comprar este esquema de arcos de curvo. Vamos a darle esto a Alwyn, así podemos hacer esa misión. Y vamos a hacer el tier 2 de granja. Bueno, vamos a dormir lo primero. Lo que estaba viendo... Perfecto. Nueva misión, paga impuestos. Eran cabrones. A ver, ¿cuánto tengo para pagar? ¿Cuánto tengo que pagar? Tengo que pagar 2300. Esto creo que es zanahoria. Y aquí... ¿hay algo plantado? Nada. Ya esto le falta. Y aquí no sé si plantó. La muchacha, parece que no plantó nada. Estamos en primavera. Lo que me interesaría que plante más es... A ver. Granja. Me interesaría que plante más de esto. Zanahoria ya está plantada. ¿Esto creo que es? Esto creo que es centeno. No, es trigo. No, que plante linaza. Lino. O ya está plantado. No, sí, el trigo ya está plantado, la zanahoria está plantada. Entonces, uy. Entonces tenemos que decirle que sea zanahoria y esto. Campo 1, trigo. Campo 2, trigo. Pero no está plantado. Quiero que sea linaza. Tiki, ahí tenés. Pum. Que esto así podemos ir haciendo cuerdas luego. Bueno, el gallinero. El gallinero. Una gallina loca, una gallina clueca. ¿Qué le pasó a ese gallinero? Lo que ven, como ven, mi casa ya la hice totalmente de piedra. Ya poco a poquito vamos a ir haciendo todas las casas así, ¿eh? Y después les vamos a poner cobertura.
Lo que quería decirles, a ver, vamos por aquí. Vamos al almacén de alimentos. En el almacén de alimentos, ven el tema del peso 500. Estoy prácticamente seguro que cuando teníamos el anterior de tier 1 y cuando creamos este, tenía 700 de peso máximo. Yo creo que se juntan. Pero una vez que lo derrumbé, me quedaron esos de 500. Así que voy a crear el tier 2 de almacenamiento por aquí. Pero el de allá no lo voy a derrumbar. Para tener más almacenamiento en tema de madera. Porque llega hasta el tope de madera. Porque los locos se fuman la leña. Me llevo esto. Se fuma la leña. Y le tengo que poner mucho. Y una vez que llega a tope de peso, que es más, ya estoy pasado, no me guardan más. Así que creo que voy a dejar este lugar. Y vamos a crear el de tier, ¿ven? 67. Se la fuman. Pero siempre, cada tanto le estoy poniendo 200 o 300. Y a los 2 días ya no hay nada. Vamos a hacer el de tier 2 por allá. Si es que da al frente del almacenamiento de alimentos. Y la nueva granja. Que eso sí me da igual. Yo esta creo que la voy a derrumbar y vamos a poner ahí la granja. Lo que pasa es que todas las cosas que tengo ahí adentro no sé dónde las voy a dejar. Así que vamos. Primero vamos a ir acá a la... Mira la esfera trabajando. Qué grande. ¿Cuántas flechas me hiciste? Tenemos hierro todavía para aburrir. Creo que me voy a poner a hacer yo un par de flechas aparte. Porque tenemos que gastar 1500 todavía. A ver. Dame... No, es mucho peso, ¿no? Dame 30. Y 30 palos. Perfecto. A ver. Vamos a elaborar un par de flechas más. Vamos a ir al pueblo. Vamos a pagar el... Vamos a pagar los impuestos. Se me hizo una laguna mental, no sé por qué. Recién me levanto. Vamos a pagar los impuestos. Y... vamos a venir a crear las otras cosas que estamos diciendo. Por fin ya puedo crear ese arco. Es más, creo que ya lo podría crear sin tener que tener la cabaña de tier 2. Así que, a ver, tecnologías. Me parece que tengo que gastar los 1500 estos. Listo, me quedan 1700. Tengo que pagar 2300, pero ¿cuántas flechas tenemos? Tenemos 300, sí. De sobra. A ver, ¿qué me pide para crear ese arco? ¿Lo puedo crear aquí? Arcos de curvo. Necesitamos 2 troncos, 6 hilos de lino y 3 de cuero. Sí. Lo voy a hacer así ya de paso cuando vamos al pueblo. A pagar los impuestos le damos el arco a Alwyn. Y terminamos esa misión. Necesitamos 2 troncazos, 6 hilos de lino. Que ven lo que es importante tener siempre de ese tipo de hilo. Bueno, por lo menos están trabajando ya acá. Están trayendo troncazos. 2 troncazos, venga. Y 6. 6, perfecto. No puedo ver el gallinero así. Poco ventilación. Poquito a poquito va tomando color esto, ¿eh? Además, como ven en el tema de alimentos, entre las gallinas, bueno, ya ven el tema de la carne, 85, 200, 230,
72, 33, 400, 300. Una barbaridad de carne. Tenemos dos cazadores, 57, bueno, este uno, no sé por qué uno. Esta es la carne rostizada que va a ir haciendo que está haciendo la posadera, pero la viene y la guarda aquí. Yo pensé que la guardaba en la posadera. Tenemos carne con salsa, cebolla. Y miren los huevos, 67, 41, 71, 53. Una cantidad de huevos mal va guardando. Lo que pasa es que todavía no lo puedo utilizar. No puedo hacer panes ni nada con huevo. Bueno, algo de pescado, que esto lo fui guardando yo. Esta remolacha ya se va a echar a perder. 394 de pollo, 200 y pico de zanahoria. Harina, que esto lo hice yo y lo guardé aquí. Algo de sal. Guardé estas semillas porque ya no tenía más espacio en lo que era el granero. Por eso quiero hacer el granero de tier 2. Así que bueno, a ver, vamos a crear el arco este. ¿Qué más era? ¡Ay, 3 de cuero! ¡Shit! Creo que tengo cuero por aquí, sin tener que ir hasta allá atrás. Piel, plumas, cuero. ¿Era 3 o 6? No importa, llevo 6 por si acaso. Bueno, un par de cosas de estas tenemos que dejar ahí en la forja, en la herrería. Así no tenemos que venir hasta acá a buscarlo. Ok, por fin vamos a crear nuestro primer arco recurvo. Joder, y 20 segundos para hacerlo, Ok, pero por lo menos ya tenemos prácticamente todos los NPC que te dan misiones. Quitando algunos que te piden alguna semilla en especial o algo. O quizás alguna valla fuera de temporada. Porque hay veces que te piden las vallas en invierno o en otoño. Y las vallas solamente las conseguís en verano. Y después no hay ningún NPC que las pueda vender. Que la venda realmente. Y por más que las guardes, creo que se desaparecen si están fuera de temporada. Quitando eso, después prácticamente podemos hacer ya todas las misiones. Porque había algunas misiones que no podíamos hacer porque nos pedían este arco o nos pedían cobertura para cubrir las casas. Y eso ya también lo podemos crear con 10 de arcilla y no me acuerdo qué otra cosa más en el granero. Así que ya prácticamente podemos hacer todas las misiones. A ver, ahí ya te pago los impuestos, viejo. Deja que venda un par de flechas. Ahí va Alwyn. A ver, Alwyn, toma el arquito. Ven acá, hombre. Toma. Aquí tenemos un arco recurvo, digno de un buen cazador. Aunque es más pequeño y más fácil de transportar que un arco largo, tiene el mismo poder. Si no más. Es la herramienta adecuada para cazar un bisonte. Eso es realmente generoso de tu parte. Sin embargo, todavía no sé cómo localizar a un bisonte. No, lo aprenderás de Sambor. Pero necesito saberlo antes de tener la oportunidad de convertirme en su oficial. Ah, sí, el viejo problema. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué le pasa a esa muchacha? Dios santo. Pero no te preocupes. Sé dónde puedes encontrar tu primer juego. Tu primer juego impresionante. Hay un bisonte acechando en el bosque al norte de Burugu o Burugu. Debes tener su guarida allí. Muchas gracias, pero ¿de verdad crees que puedo hacer esto? Alwyn, la única forma de averiguarlo es haciendo un acto de fe y probándolo. Sé que puedes esto. Con esto me imagino, ¿no? Tienes razón, puedo hacerlo, lo haré. Hoy me he retenido el tiempo suficiente. Me he retenido. Dios mío, esta traducción. Pero ahora realmente te debo algo. ¿Me visitarás cuando viva en el pabellón de casa? Por supuesto que lo haré. Y asegúrese de tener siempre sobras de estofado de conejo. Lo haré, adiós. Y aquí, llévatelos.
Ya no los necesitaré. Fin del diálogo. ¿Y qué nos acabó de dar? Me dio algo, pero ni siquiera presté atención. La verdad no sé qué me dio. Ah, una asada de hierro. Ok, una asada de hierro, bien. De perlas. Ok, vamos a vender... Aquí tenemos un vendedor. Enséñame tus mercancías, muchacha. Toma. Tenemos a alguien... Ah, mira, tenemos un hombre para reclutar aquí. A ver, Oswald. A ver, tiene su minuto. Tenemos buen tiempo hoy. Bien, va subiendo. Esto lo del noble a nadie le gusta prácticamente. Y esto le dio igual. 60. Trabajar. Bueno, un 2%. Va. Por ciento, más 2. Más 2. Y ya se acabó. 64. Hasta mañana. No lo podemos reclutar. A ver, vamos a vender más por aquí. Enséñame tus mercancías, que yo te vendo todo. Adiós, señora. 3800. Ok. Acuérdense que gastamos 1500 recién para aprender el arco recurvo. Ya no me quedan más flechas, ¿no? Tengo estas 11 que son mías para cazar yo. Le pagamos al viejo. A Uniegost. Joder. Cambiarle el nombre. Además yo creo que al principio apenas empezamos creo que era castellano. Puede ser. No sé. Misión completada. Paga impuestos. Me quedé con 1512. 1512. Reputación de dinastía tenemos 10.400, Sigmunta, miren. Está en verdecito. El estado anímico llegó a 71. No sé por qué subió tanto, la verdad. Pero poco a poco se ve que la gente va a ir subiendo. Ven, aquí ya tenemos 61. Y bueno, Bratomir es nuestro hijo. Esto, como fueron padres, también subió bastante. Se ve que cuando son padres sube bastante. Bratomir ya tiene 3 años. Y su futura esposa va a ser Leonarda. Sí, sí, seguro. Bueno, vamos para el pueblo. Vamos a crear el... vamos a crear el tier 2 de casa. Sí, el tier 2. A ver, ¿dónde está? Aquí. Del pabellón de casa, el tier 2. El tema de los recursos también. Almacenamiento. Almacenamiento de recursos de tier 2. Ese lo voy a crear, súper importante. Y si nos da, vamos a crear el tema de la granja también, de tier 2. Así que... let's go. A ver, vamos a llegar al pueblo. Vamos a necesitar, me imagino, una cantidad de troncos que no tengo. Podría ir agarrando de a poco de ahí donde van talando, pero prefiero utilizarlo para la leña y ahorrarme el dolor de cabeza. A ver, el hacha no la tengo encima. Mira, mira, mira cómo trabaja. Mira cómo trabaja. Qué grande. ¿Y me va a colocar flechas? ¿Me dejó flechas por aquí? No, todavía no. 114 hierro. Bueno, a ver, me llevo esta... me agarré 2, ¿no? Sí. Me voy a llevar una. Por el tema del peso. Voy a dejar el pico. No lo vamos a usar. Esto de pie también lo voy a dejar. Porque no parece, pero hace peso. El cuero también. Tenemos el lodren, martillo lo voy a usar, la guadaña la voy a dejar, la azada también la voy a dejar. Ok. Con eso y un bizcocho ya tenemos todo. Esto. Y bueno, me voy a poner a talar. Además, dentro de todo, más o menos tala bastante rápido.
Necesitamos 2 golpes para tirarlo y 2 golpes para pelarlo. ¡Ven abajo! ¡Lum! 1, 2. ¿Cuánto me pedía el almacén de recursos? Creo que 8 troncazos para hacer la base, ¿no? Hay un árbol más por aquí, este. Uno, 2, 3. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, a ver. Esperemos que me dé el espacio para ponerlo ahí, aquí al lado. Me encantaría tenerlo aquí al lado. A ver. Construcción. Recursos. Ah, ¿no? Pues no eran 8, eran 10. Joder. Uy, me va a pedir una cantidad de troncos para construir ese almacén de recursos de tier 2. Si ya me pide 10 para la base solamente. Era el cerdaco ahí, sentadito tomando sol. Es más, ya es más grande este cerdo. Y ya no está rosadito totalmente. ¿Lo ven? ¿Qué onda? Mirá la cara de tristeza. Ya te he dicho, hombre, no te voy a comer. Tengas esa cara de tristeza. Pobre cerdito piensa que lo van a comer. Por lo menos yo no. Los otros no sé. Ok, a ver, construcción. Almacenamiento. Tier 2 de... es que es enorme. Me parece que lo voy a poner de este lado, ¿no? Me hubiera gustado muchísimo en verdad ponerlo ahí. A ver si tengo un poco de espacio por acá. Ah, por aquí. Tendría que reventar esta granja, creo. Y ponerlo por acá. Sí. A ver. Tenemos la zanahoria, pero la verdad me la pela. Destruir. Listo. A ver. Construcción, recursos, almacén, tier 2. Decime que acá lo puedo poner. Algún obstáculo lo bloquea. Pero... bueno. Ahí parece. Ahí parece que quiere. Ahí parece que quiere. ¿Lo puedo poner más por acá? No. Ahí. Ahí. Espectacular. Espectacular. Espero que agreguen para poner caminos. Así pongo todo por acá. Sí. Bueno, ya ven que es enorme, que te cagas. Y por lo que estoy viendo me pide tablones, Me pide tablones, troncos. Hostia puta. Todo tronco. Tablones, troncos. Bueno, algo de tablones tenemos guardado, pero... todo troncos, Voy a estar un rato larguito que te cagas acá. Bueno, a ver. Y lo siguiente que íbamos a hacer era... el tier 2 de recursos y... de almacén. Y el pabellón de casa de tier 2. Estos ya son 2 troncazos. Medio como que me da un poco igual que sea por allá. A ver si tenemos más troncos por acá tirados. Sí, un par. Justamente 2 nada más. ¿En serio? Uy, voy a estar farmeando arbolicos. Que da gusto, para hacer eso. Voy a beber agua. A ver, ¿cómo va el tema de los troncos? Creo que le voy a empezar a robar un par de troncos. Un par solamente.
23. Bueno, yo creo que va. Dame. La cabaña de tier 2 de casa. A ver, es esa la de tier 1. Estaría bueno ponerla todo por aquí en el camino este, pero creo que no me va a dejar construir por acá. Además justo aquí está el campo este. Y en esta parte no sé. A ver, construcción. Cabaña de pesca, pabellón de casa, tier 2. Pues sí, me deja. Me deja. Ahí mismo. Ahora sí. Y por lo que estoy viendo también, ¿eh? Troncos. Bueno, troncos. Troncos y palos. Y troncazos. Uf, todo es tronco. Todo es tronco. Y ven que esto, como no es casa, no lo podemos editar. Solamente me sale la pared de madera. No podemos elegir que sea de piedra o de otro tipo de material. Solamente las casas podemos editar y podemos elegir si es de piedra, de palo o madera. Así que hay que preparar eso. Con lo justo, ¿eh? Y el caminito justo aquí. Igual yo creo que luego después las granjas las voy a tener que mover de lugar. Creo, ¿eh? Bueno, por ahora me voy a poner a farmear materiales para ir construyendo esto. A ver si me da el tiempo. En lo que estoy juntando materiales y terminar de construir. Y hacemos la granja de tier 2. Bueno, mira, este es más chiquito y se ve fosadito. Este se ve lindo. Igual también tiene la misma cara de mátenme, por favor. Pero no sé por qué. ¿Cómo va? No quiero hablar contigo. Quiero ver cómo va estiércol. 99. Joder. Bien. Me gusta lo que veo. Y aquí fertilizante tenemos 108. Ya estoy petado. ¿Ven? Ya casi tengo los 100 kilos. Entre lo que es centeno. Oh, y hay que preparar esto. Estás plantando, ¿no? Recién empezó. A ver, ¿hizo este? Pues no. ¿Qué estuviste haciendo, hermana? ¿Hiciste esos 3 cuadraditos en serio? Joder. Bueno, a ver. Es que no sé si empezar a pelar los árboles de aquí de la zona. Porque dentro de todo quedan lindos. Capaz que voy a ir de aquel lado. Tardaré más. A ver, los árboles vuelven a crecer dentro de 2 años. Si dejamos los troncos, en 2 años vuelven a crecer, pero... aquí no sé. La verdad que no sé. Bueno, me voy a poner a juntar troncazos. Voy a pelar todo esto, da igual. Total, luego va a volver a crecer. Y cuando esté ahí cerquita de tenerlo, volvemos. Bueno, gente, a ver, he estado muy buen rato. He estado pele todo por ahí, estoy pelando todo por allá. He puesto prácticamente la mayoría. Creo que lo he dejado ya prácticamente todo esto a un tronco. Bueno, esto solo pide palo, ¿ok? A ver si lo podemos terminar. Estos son 5 palos. En un toque lo hago. Llega ahí. No tengo más. Ok. A ver, vamos a buscar un pelín más de troncos que dejé por aquí tirado. Ven que estuve pelando muchísimo. Sí, acá hay más.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ahí hay un par más. Acá hay algo de palos. Lo que pasa es que son 60 y pico. No sé si lo voy a poder cargar todo. Uf, es mucho. Creo que eran 5 nada más. Así que esto lo tiro. Si me puedo mover un pelín, aunque sea un pelín más ligero. Vamos a terminar esto. Vamos a ver cuánto espacio de recursos tenemos. Espero que se comparta igual que en el almacén de alimentos, como teníamos antes, que le había dicho. Cuando teníamos los dos, teníamos 700. Bueno, a ver, vamos a terminar esto. Vengo. Pabellón de casa, nivel 2, terminado. Aquí me faltaban 2. No tengo más. Y creo que no me va a alcanzar, con los poquitos que tengo aquí. Creo que le voy a robar un par ahí en la leñera. Dos. Y ahí hay piedra, palo, piedra. Nada más. A ver si me alcanzan estos. Si no, bueno, robaremos un par de tronquitos. Creo que no me va a alcanzar, 1, 2. 2 o 3, ¿no? Vamos a sacarle 5, total. Espero que hayan juntado. A ver. Pues hay 5. No han juntado mucho. Vamos, vamos, vamos. Ya lo tenemos. 1, 2. Y ya está. Eran 2 solo. Qué bueno. A ver, ¿cómo va el tema este de recursos? Se comparte. Tenemos 1500 para guardar en tema de peso. Qué bueno. Qué bueno, no. Buenísimo. Oh, qué gozada. La verdad, qué gozada. Voy a dejar los tablones, ya que los dejo acá siempre. Estoy juntando tablones para ir después, para luego hacer los techos de las casas, mejorarlo al siguiente tier. Qué bueno, tenemos 1500. Yo creo que el tier 2 te da 1000 y los 500 extras son del otro almacén de recursos que tenemos. Y se comparten. Ni siquiera tengo que traer los objetos, nada. ¿Ven? Como ya tenía espacio, la herrera me trae las flechas aquí. Aquí ponen todas las cosas. Por eso es muy importante el tema del peso. Es más, no sé si estoy pensando fuera de cámara romper el otro y poner otro de tier 2 para tener 2000. Así me quedo mucho más tranquilo. Bueno, a ver. Nos quedaría crear la granja de tier 2. Lo que pasa es que estoy medio corto de troncos. Y la verdad que me gusta donde está. La verdad que sí me gusta donde está. Además la de tier 2 va a ser un poco más grande, seguro. Lo que pasa es que tengo un huevo de recursos y no sé dónde dejarlos. Un montón de cosas. 900 granos de lino. Tallos, trigo. Son muchas cosas para mover. Esto lo tendremos que reparar. ¿Qué onda, cerdito? Tenemos que reparar aquella casa, el gallinero.
No sé si alguna otra casa más está ahí también. Pero qué lindo ya se ve. Mira cómo se ve nuestra casa. Ahí con ese techo. Esto de tier 2. Lo de tier 2 o tier 3 ya se ve chulo, ¿no? A ver, no tenemos nada de tier 3. Podríamos hacer el tema de la costura de tier 3, pero ya de tier 2 se ve mucho, muchísimo mejor. ¿Tengo palo para preparar esto? Lo justo. Ahí tenés. Gallinero, 100%. Tenemos que preparar aquella casa también. Tengo que preparar un par de cosas. A ver, los palitos que dejé tirado me van a venir de perlas. Por lo menos para preparar algunas cosas. $53. Y creo que de aquel lado dejé algo. Esto me va a pedir paja, pero bueno. Ahí está. Esto lo voy a preparar. Voy a tener que ver dónde pongo el granero. No sé si lo voy a poner aquí. Esto es el pabellón de casa de tier 1. Que no sé para qué lo estoy preparando porque lo voy a derrumbar esto. ¿Y esto? Bafiles. Pescado salado y carne salada. ¿Esto no estaba antes? Uno de carne y uno de sal. ¿Esto estaba antes? No me acuerdo. Esto sí me acuerdo. Donde podemos crear los arcos y las cosas. Pero el bafil no. Y ven, en tema del recurso aquí es muy limitado. Igual empiezan a guardar aquí objetos cuando el almacén está lleno. El almacén de alimentos. Y este del tier 2... es exactamente... Ah, no, mira. Tendedero. Secado. ¿Podemos secar carne? Esto no está en el otro. Y el espacio sube 100 de peso. Voy a mover a mi mujer sin monta. No, pero vamos a agarrar el... Está dañado, una casa pequeña, casa pequeña, casa pequeña, ok. Y después, nada más. ¿Dónde está? Pabellón de casa de nivel 2. Podemos tener 4 trabajadores, pero me la pela en este momento. Vamos a poner a sin monta. ¿Y cuál es el otro cazador? Ulvika. Ok. También como cazador. Igual quiero ver aquí el tema de los recursos. Carne. Podemos decirle que vaya secando carne también. Está bien, pero eso lo podremos ir haciendo nosotros. No quiero que junten plumas ni nada. Quiero que junten solamente carne. Ah, esto sería como si fuera de pesca o algo así. Colección de bayas y hongos. Sí, esto es caza solamente, exclusivamente. Seca algo de carne. Perfecto, así. Y el pabellón de casa este... Adiós, lo vamos a ir a demoler. Y ahí vienen las muchachas a su nuevo puesto. Lo iba a demoler, pero primero voy a agarrar las cosas de adentro, ¿no? A ver, es un huevo de carne. Me interesa más las flechas, el odre, la lanza, esto. Por lo menos para venderlo. Que es mucho peso esto. 38. El almacén de alimentos ya está a tope. Tendremos que hacer otro. Pero otro de tier 2. A ver, ¿puedo dejar aquí algo? Pues no, también está petado.
A ver, la gente esta no se va a morir de hambre nunca. Voy a poner algo de recursos aquí de comida. Sé que no tengo que poner esto aquí, pero momentáneamente. Voy a dejar el odre este también. Las flechas de pie. Ah, no. Lo voy a dejar en el otro, en el nuevo pabellón, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí. Cabeza de chorlito. Ya va. Ahí subiendo la carne a full. Te dejo esto. Dejo las flechas de piedra, que no me interesan. El odre lo dejé en el otro lado. El arco este tampoco no me interesa. Esto lo podría ir a vender luego. Pero tampoco quiero destruir eso porque seguro que vamos a perder el recurso que tenemos adentro. Y la carne, por más que la compren a uno, son 153 de nada. ¿Me puedo mover? Sí, bueno. A ver, destruir. Adiós, pabellón. Te vas a tu casa. A ver, voy a entrar por acá porque si no... Estaría bueno que te devolviera algo de los recursos. Pero bueno. Es como es. Seguro en un futuro lo van a implementar. Espero. Ah, bien. No me percaté y ya se rompió el mazo. El martillo, genial. Ok, voy a dejar esta carne. Vamos a ir a buscar un nuevo martillo. No sé si tengo guardado o tendré que crear uno nuevo. Vamos a terminar de destruir eso y vamos a ver dónde ponemos la siguiente... El tier 2 de la granja. A ver, deja toda esta carne aquí, que no me interesa. A ver, la feria sé que está un pelín más lejito de lo normal. Pero es mucho más cómodo cuando traigo hierro, así que... Lo que sí, esta muchacha, no sé si le voy a decir que corte el tema de crearme flechas. Aquí tenemos 2 martillongos. Me queda uno. Tenemos hachas, tenemos cuchillo, tenemos una azada, guadañas. Tenemos 2 guadañas. Tenemos más pico. Este está usado, pero creo que lo dejé al mío, ¿no? Sí, es ese. Tenemos flecha para vender. Quedan 84 de hierro. Yo creo que le voy a decir que pare con eso. Porque quizá yo siempre me quiero dejar un poco de hierro guardado por si acaso si hay que crear algo especial. A ver, martillito. Vamos a terminar un trabajo. ¿Qué es romper esto? Ahí te vas. Y ahí te ves. Buenísimo. Buenísimo. Listo, esto quedó mucho más libre. Es más, eso ya prácticamente no vale la pena tenerlo. Que es al principio. Que sería, a ver, ¿dónde estás? Sería... creo que es el taller este. El taller de elaboración. Pero es al principio para hacer cosas de madera y piedra. Que esto ya lo podemos hacer en el tema de casa. Esto lo podemos hacer prácticamente encima nuestro. Y esto también lo podemos hacer encima nuestro o en la feria. Esto también lo podríamos quitar. Lo que pasa es que tengo un par de recursos y lo tendría que mover. Mira, esto es para vender toda esta porquería. El pico no. Esto lo podría vender todo. Esto también lo podríamos destruir. Ya podemos hacer el tier 3 del tema de costura, pero lo podemos poner por allá. Y todo este pedazo lo podemos, encima que está bastante llano, lo podríamos utilizar como campo de cultivo. Sí, yo creo que sí. El almacén de recursos sí lo voy a dejar. O quizás lo destruya y coloque otro, no sé, más por allá. Para tener 2000. Para poder guardar mucho más. Sí, y esta parte la podría utilizar todo para lo que es cultivo. Sí, ¿no? Pinta bien. Estaría bien mover esa casa también del lugar.
O dejarla ahí, da igual. Lo que pasa es que teniendo el campo este, no sé si me va a dejar construir algo acá en esta subida. Creería que no. Pero está mucho más prolijo que antes. Acá tenemos todas las casas para allá. El granero, el chiquero, el gallinero, los gansos. El tema de alimentos, otra casita. La taberna, nuestra casa. El tema de la casa. El tema de casa de tier 2. Acá el tema de los recursos. Allá la feria. Está todo mucho más compacto y más lindo porque está el camino. Quedarían 2 o 3 cositas que habría que ver bien cómo ponerlas. El tema esto de la leñera la dejo ahí, no molesta para nada. Igual me gustaría, creería yo, que tengo que poner otra, aunque sea de tier 1, y poner a alguien haciendo más leña, porque no alcanza la cantidad de leña que hacen estas 2 que tengo aquí. No alcanza para nada. A ver, como talé todo esto, están yendo un poquito más lejos. Por eso están tardando. Pero sí. La leña, es que hay mucha gente ya. Hay mucha gente. Este lo tengo que mover al otro almacén. O da igual, si está acá o allá, se comparte. Ahí está 1500. Tenemos 110 de leña, tenemos algo de cobertura. Me gustaría probar, a ver. Tenemos 20 kilazos. Ahí mismo. A ver cómo queda la cobertura en nuestra casa, ya que está totalmente de piedra. Porque la hemos probado, lo he probado ahí en esta de que es de palo. Y que, bueno, sí, cambia, pero a ver cómo queda en el tema potencial será, ¿no? 6 de cobertura. Pues bien, no queda mal, me gusta. Sí, me gusta. Y con esto debe durar muchísimo más sin estropearse la casa, me imagino. Me gusta, Sí, lo voy a... Ah, pero ¿a dónde te vas si acá tenés el almacén? Uy, qué bueno tenerlo aquí al lado. Lo tenemos aquí al lado. ¿Qué tengo que me está haciendo pesar tanto? Ah, los troncos estos. Los palos. Y dame la cobertura. Ahí, 38. Yo creo que con esto no tenemos que cubrir todo. Vamos, no te canses. Igual solamente la cobertura, como ven, le podemos poner a las casas. Al tema esto no. Ni al granero, ni al gallinero, ni a nada. Solamente a las casas. Da igual si es de piedra, de madera, lo que sea. Pero solo a las casas. Es una putada eso, no sé por qué. Pero bueno. Cobertura, tengo de sobra. Por lo menos para mi casa. Y ya la dejamos a tope. Qué lindo, me gusta cómo se ve. Y creo que ya está a tope. Ratomir, ¿te gusta la nueva casa? ¿Viste? Papá te dijo que la iba a dejar linda. Chulísima. Chulísima. Y eso que es la casa de tier 2. Falta la casa de tier 3. Que, a ver, va a ser igual. Pero yo creo que va a ser más grande solamente. Es lo único que va a variar. Pero igual cuando lleguemos al tier 3 de creación, vamos a hacer una casa de tier 3 para ver qué tal se ve. Esto va subiendo de a poco. Almacén de recursos, aquí. Tenemos que desbloquear la mina todavía.
Y después recién va a desbloquear la casa de tier 3. Y almacenamiento de recursos cuando tengamos 10.000 puntazos. ¡10.000! De todo lo que llevo jugado voy 3.900. Y esto me pide 10.000. Tócate los huevos, hombre. Tócate los huevos. A ver, ¿qué tengo para arco largo? Me da igual. No, lo que más me importaba era este. Y aquí lo que más me importa es llegar. Bueno, estaría bueno poder llegar ya a la granja. Y así tenemos ovejas. Pero estoy más interesado en el establo para poder hacer las cubetas. Y de paso tenemos vacas, pero estoy interesado justamente por las cubetas para empezar a hacer pan y demás cosas. A ver si es mucho más redituable en el tema de monetario. Mucho más redituable que las flechas, no lo sé. Eso lo veremos en su momento. Quedaría un tier más de almacenamiento y un tier más de granja. Y aquí, bueno, ya tenemos el tier máximo de costura. Y quedaría el tier máximo de taberna. No hay tier 3 de feria, por lo que estoy viendo. Ok, o sea, tenemos el tope de feria. Y en taberna desbloquearíamos tartas de fruta, de pescado, de carne. Zapatos lujosos. Aguanta. Esto ya sí o sí vamos a necesitar lana, me imagino. Bueno, a ver. En el tema de construcción, agricultura, el tier 2 de granja. Necesito 10 troncazos. El tier 2 de granja, ¿en dónde lo coloco? Es que está perfecto ahí el lugar. Lo que pasa es que... Qué chula como queda la casa. La verdad. Lo que pasa es que tendría que empezar a mover todos esos recursos y no sé dónde colocarlos. Y no tengo muchos troncos por aquí cerca. Y estas están trayendo... No están trayendo más nada. ¿Qué onda, hombre? ¿Todo bien? Todo correcto y yo que me alegro. Te dejo esto, que no me interesa. Estiércol, leña, bueno, hay algo todavía. Claro, están poniendo los troncos aquí. Claro, cuando no hay espacio aquí, empiezan a colocarlos allí. Hay 18 troncazos. No, esto lo voy a dejar porque voy a tener que hacer leña para la gente. Se la fuma. Se la fuma. Madera, demanda. 300 y pico cada 6 horas. Joder. Con razón se la fuma. Subió más el estado anímico de Sigmunta. 73%. ¿No estaba en 71? Bratomir 63. Trabajador de campo 49. Wow. ¿Qué pasó aquí, hombre? Ah, capaz que son los que tienen la casa rota, ¿eh? Porque todos los demás están arriba de 50. A ver, voy a preparar eso. No quiero que le baje el estado anímico. No sé en qué influye realmente. Pero, a ver, iba a agafar de acá, pero tengo guardado, hombre. No seas rata. No seas ratatouille. Paja, acá tenemos algo guardado. Aparte del granero. Reparar. ¿Hay alguna casa por aquí para reparar? No. Solo eso. Ok. Esta y creo que aquella de atrás. Hostia, no me di cuenta el tema del agua. Me estoy deshidratando. Ahí va, a tope. A ver, administración. Dañado. Hay una casa todavía que está dañada. Después todo lo demás está perfecto. Me queda una casa. Ahora, ¿cuál? Porque esto se ve todo bien.
Todo bien. Sí. Ok, están todas estas casas bien. A ver, sería aquella casa, pero... ¿En qué lugar? Ah, no. Sería aquella casa. Aquella, ahí la estoy viendo. Son palitos, ¿no? 2 palos. 3 medios, mira. Sobra. Y esto está todo bien, perfecto. Ahora tendría que estar todo reparado. Decime que sí. Perfecto, está todo reparado. Espero que le empiece a subir el estado. Sí, ya no están... Sí, era eso. Ya no está en 49, está en 50. Creo que eran estos dos. Canuta y Ingolf. Ok, tenemos 23 de 30 edificios. Todavía tenemos espacio para crear. Yo creo que esto es el tope. Creo que no sube más. Porque ya es lo que les había dicho antes. Tengo 10.000 puntazos de dinastía. Y pinta que no vaya a subir más. Se ve que no tenemos más misiones de Alwyn. Y del viejo Uniegost. Vaya nombre. Prefiero decirle viejo antes de que nombrarlo. Pues nada. No, dice, espera más eventos. Y ahí te deja, esperando. Porque misión principal, por lo menos por ahora, pinta que no hay más. A ver. Bueno, a ver, la granja. ¿Qué hago? ¿Muevo las cosas? ¿Las dejo por aquí? Lo que pasa es que no... A ver si hay algún error o algo y perder todo eso. Sería una reputada. Es que es el lugar perfecto. Por lo menos para mí. Y si es más grande tengo espacio de sobra. Porque si no, ¿dónde lo colocaría? Esto está muy... Sí, no, mucha colina. No, tiene que ser ese lugar. Voy a agarrar, voy a empezar a mover las cosas del lugar. Y cuando ya esté todo libre... Lo que pasa es que la mujer que está trabajando... A ver, me dejó el campo ya por lo menos esto hecho. Está todo con semillas, ¿no? Sí, perfecto. Buenísimo. Porque cuando empiece a destruir esto, ya la muchacha que está aquí no va a trabajar más. Bueno. Voy a tener que empezar a mover de todo. Así que cuando ya termine todo esto, volvemos y empezamos a destruir y a crear el tier 2 de la granja. Bueno, gente, a ver, ya lo terminé. Y esta ya viene a trabajar. No, hoy tenés el día libre, querida. A ver, ¿va a colocar algo? Pues no. Listo, tenés el día libre. Vete por ahí, ve a pasear. Haz lo que quieras. Guardé todos los recursos ahí en el almacén. En el almacén de recursos. Vamos a quitar todo esto. Y adiós, granero. Perfecto. Me voy... No, me voy no. No me voy a ningún lado. Voy a buscar los troncos que tengo aquí. A ver, si es que tengo... ¿Está guardando leña? Leña 100... Bueno, sí. Yo creo que van a tirar un poco. A ver, ¿cuánto es? Son 47... Bueno, dame 16. Nos podemos mover, un poco lentos, pero nos podemos mover. Ahora, a cruzar los dedos de que el tier 2 entre bien ahí. Porque yo digo, bueno, capaz que es un poquito más grande, me da el espacio, pero quizás no. No lo sé, ahora lo vamos a ver. Pero sí, yo creo que es el lugar idóneo
el lugar idóneo para colocarlo. A ver. Tier 2. Sí. Va espectacular. Espectacular. Ahí mismo. Y esto me imagino que va a ser todo tronco. Sí. Troncos. Ah, pero es de paja el techo, ¿eh? No es de tablones. ¿No es de tablones? ¿En serio es de paja? A ver, ¿qué dice? Sí. Tier 2. ¡Qué putada! Bueno. Yo voy a colocar un par de troncos aquí. Que no son muchos. No voy a quitar los que quedan porque no vale la pena. Me voy a poner a talar como un descosido. Y cuando estemos a puntito volvemos. Bueno, gente, a ver. Ya no me falta mucho. Ya en lo que es en tema de troncos, creo que me quedan uno en cada lugar y el techo de paja solamente. Así que, a ver, vamos a ir colocando todo. Perfecto. Y nada. Me queda solamente el techo de paja. Buenísimo. A ver, vamos a venir a buscar aquí. Que tengo guardado. De paso dejo estos troncos. Que luego los voy a hacer leña. ¿Cómo va el tema de la leña? Leña 111. Sí, están colocando aquí porque hay espacio de sobras. Buenísimo. Esto lo coloco aquí. Y paja. Aquí tenemos una buena cantidad. Vamos a completarlo. Vamos a seleccionar a la chica para que venga a trabajar. Empiece a trabajar de nuevo. Le dije que tenía el día libre, pero bueno. Va a tener medio día libre. No, en realidad, ¿qué hora es? Por supuesto, a ver. No, sí, medio día libre. No se puede quejar. Ahí lo tenemos. Esto aquí. Buenísimo. Tenemos el tier 2 terminado. Prácticamente como el 1. No sé si un pelín más grande agrega algo. No. Sigue exactamente igual. El tema del peso creo que subió un pelín. No lo sé, no me fijé en eso. Yo lo veo exactamente igual, no me jodan, A ver si creé el de tier 1. No, porque decía tier 2. Sí, el de tier 2. Este granero tier 1 y este es el 2. A mí me parece que era igual. ¿O era de palos el otro? Ya estoy en duda. Después me fijaré en el tema de la grabación, en la edición, si era de palos o qué. Pero creo que es exactamente igual. No sé en qué cambia. Bueno, a ver. Voy a seleccionar a la muchacha. ¿Dónde estás? Esto. Agricultura tier 2. Sí. Podemos tener mucho más empleados. Podemos tener hasta 8 trabajando. Joder. Esta era, ¿no? Canuta. No sé qué diferencia de trabajador de campo. A ver aquí en los recursos. Debe ser para el tema de crear cosas. Granjero. Trabajador de campo creo que era. A ver si... Ahí viene. Se ve que una muchacha responsable quiere trabajar, Me pasa que no nos vamos a dar cuenta ahora porque no tiene que cultivar o lo que sea. Bueno, pero gente, hoy ha sido un día muy fructífero.
Tier 2 de almacenamiento de recursos. Tier 2 de cabaña de casa. Tier 2 de granja. Nuestra casa está de piedra y con cobertura que se ve chulísima que te cagas. Está muy guapa. Muy guapa. Yo fuera de cámara voy a derrumbar aquel y voy a hacer un tier 2. Así tengo más espacio del tema de recursos. Voy a crear otro de estos también fuera de cámara para tener más espacio en el tema de alimentos, porque ya está a tope. Sí, ya está a tope. Ya comida no le entra nada. Y mira, no me había percatado la chimenea, qué linda. Bratomir, ¿qué haces ahí arriba, niño? ¿Qué haces ahí arriba? Joder. Sin monta. Baja ese niño de ahí. Y mucho más no tendría por hacer. A ver, no lo voy a hacer fuera de cámara, lo voy a hacer grabando. Vamos a hacer el tier 3 de casa de costura. Esto lo tendría que destruir. Tendremos que crear una granja por ahí. Es más, cuando derrumba esto, voy a ver si lo coloco en otro sitio. No tiene que ser tan pegado, para que no moleste, y hacemos toda esta parte de lo que es para cultivar, todo lo que es campo. Sí, me interesaría destruir esto. Cuando haga el tier 2 este lo destruyo. Este también lo voy a destruir, lo voy a dejar por ahí. Creo que lo voy a hacer en cámaras, menos esto. Esto lo voy a destruir. El tier 2 lo voy a hacer grabando, así lo ven ustedes. Esto no. El campo también lo voy a hacer grabando. Y no sé, mucho más por ahora no tengo desbloqueado para hacer. Podríamos ir juntando materiales y crear las otras casas de piedra, pero no mucho más. En temas de misiones también. Ya lo que es misiones principales, por ahora no hay nada. Podríamos hacer una que otra misión secundaria, que justo aquí en nuestro pueblo, en la feria, tengo algo. Pero no hay mucho más, la verdad. Que por cierto, a la esfera creo que la voy a mover de lugar. No tengo muchas ganas de que me consuma todo el hierro. A ver, ¿cuánto me queda? Me quedan 64. Estaría bueno llegar al siguiente tier de tecnología y poner una mina. A ver si me pueden empezar a traer hierro, que ahí sí pasaría al frente. Igual no estamos muy lejos, ¿eh? Son 5000 puntos y ya vamos 4000. Y esto va subiendo talando, picando rocas, o el tema de la excavación de arcilla. O el tema de construcción de edificios también, ¿eh? Así que capaz que en el siguiente video vamos a ponernos a hacer aquello. Hacer las casas de piedra. Ponerle cobertura. Hacer el tier 3 de costura. Sí, eso yo creo que vamos a hacer en el siguiente video. A ver, ¿qué quieren? ¿En qué te puedo ayudar? Sí. Fin del diálogo. Me da igual lo que me diga porque aquí lo veo. Escasez de hierro. Entrega 5 de hierro. Y me va a dar un martillo y 5 y 15 de dinastía. Escasez de hierro. ¿En serio, muchachas? Si acá tenés la misión más rápida de mi vida, Mirá. ¡Pau! Listo. Y me dio un martillo. Me viene de perlas. Lo guardamos porque el nuestro ya está en la misma mierda. Y la voy a mover de lugar. Sí. La voy a mover de lugar. Creo que la voy a poner a trabajar el campo. O a hacer otra... ¿Y esa? ¿Leonarda? ¿Quién es? Ah, la niña que nació, cierto. Trabajar en el campo o hacer otra choza de leñera. Otra leñera. No de tier 2, sino una tier normal. Y que vaya haciendo leña solamente. Porque estoy muy al límite de... con lo que consume la gente. Necesito 1 o 2 más que traigan leña. Sí o sí. Así que sí, en el siguiente video vamos a hacer la leñera. Vamos a tratar de poner estas casas bellas en piedra. Y si se puede en cobertura también. Sí, todavía tenemos cositas para hacer.
Y esperemos que ya esté puesto el siguiente parche, donde van a agregar más cosas. Lo único que yo sé que van a agregar va a ser iluminaria para la noche. Está guapísimo, se ve chulísimo. Pero no sé qué otras cosas. Dijeron que iban a agregar más cosas, pero no querían afinar la sorpresa y no nombraron qué. Así que nada, chicos, un día muy fructífero. Vamos a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado. Dejen en un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.